Gracias. Mire, entonces, como les decía, pues este es un tema bastante frecuente que se presentan en nuestros adultos mayores y muchos de estos problemas a veces se nos va a presentar en casita por desconocimiento, a veces de los cambios que pueden presentar en este grupo, ¿no? De la población. Entonces, tenemos que los trastornos o las alteraciones digestivas en el adulto mayor están dentro de este proceso, ¿no? Que vamos a tener de envejecimiento, que es parte de la etapa de la vida, es un proceso progresivo y que va a ser diferente en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y es importante entonces reconocer estos cambios que vamos a presentar para que no nos pase lo que vemos acá, ¿no? Que frente a una comida que aparentemente pues deliciosa, rica en muchos carbohidratos, que antes probablemente lo podíamos disfrutar a las mil maravillas sin tener ningún problema gástrico, sin tener distensión abdominal, sensación de llenura ni nada, pues se nos puede convertir inclusive en un cuadro de una urgencia, ¿no? Donde tengamos que ir por algún dolor, algún cólico abdominal debido pues a una mala digestión o algún mal proceso, ¿no? De toda esa grasa en nuestro organismo. Entonces, es importante, como les decía, que tengamos que reconocer estos procesos. Entonces, a nivel de lo que es la vía digestiva, vamos a presentar una serie de cambios en las diferentes funciones, ¿no? De nuestro sistema. Por ejemplo, cambios en lo que son la motilidad, el movimiento intestinal, en la producción enzimática, en cambios hormonales, cambios en la misma digestión y en la absorción de nutrientes en el sistema digestivo. Entonces, un poquito como para ir entendiendo y poder ver qué manejo, qué pautas, qué consejos vamos a seguir, vamos a ir por partes para poder explicar y poder tomar los consejos, ¿no? Que se nos puedan indicar. Entonces, por ejemplo, tenemos que a nivel de la boca, el paciente o la persona adulta mayor va a presentar una serie de cambios a nivel de lo que es la mucosa, a nivel de lo que es la lengua, ¿no? Las encías. Muchos de nuestros pacientes van a presentar un mayor adelgazamiento de lo que es la encía, de tal manera que vamos a tener pues con mayor facilidad pérdida de piezas dentales o por ahí se nos puede la prótesis que teníamos usando durante más de a veces 2 añitos, 3 añitos, pues vamos a sentir que se nos empieza a aflojar, lo cual va a dificultar la masticación adecuada, ¿no? Para lo cual sí es necesario pues que contemos al menos con todo el grupo de piezas dentales para tener una adecuada masticación, no generarnos dolor, ¿no? Y poder formar adecuadamente el bolo alimenticio, ¿no? Entonces tenemos también a nivel de las glándulas salivales que nuestro paciente adulto mayor va a presentar una disminución de la producción de saliva y a nivel de lo que son las papilas gustativas, una atrofia, un aplanamiento, de tal manera que nuestro paciente pues va a tener un proceso ahí que va a impedir que capte o que pueda sentir adecuadamente los sabores, los diferentes sabores de los alimentos, lo cual puede llevarle inclusive a una pérdida de apetito o que, por ejemplo, intensifique y trate de agregar algunos sabores utilizando muchos condimentos o muchos ¿no? Alimentos que pueden generar una mayor indigestión, ¿no? Entonces, también tenemos que hemos visto pues en muchos de nuestros pacientes mayores, como les digo, esa pérdida de la producción de la saliva y también esto puede estar asociado a que algunos de nuestros pacientes pues debido a una serie de patologías o enfermedades esté manejando o esté tomando una serie de fármacos que también pueden afectar en la producción de la saliva, también nos pueden cambiar el gusto en lo que es algunos de los alimentos, ¿no? También algunos pacientes también pueden tener algunas enfermedades que también pueden afectar esta producción salival, también en el cambio, como les decía, en el tema de los sabores, lo cual puede llevar inclusive, como les decía, pérdida del apetito,
si no los disfruto, no siento los sabores, entonces no voy a querer comer, no voy a querer consumir adecuadamente mis alimentos. O como les decía, inclusive hasta por el mismo tema de que no puedo masticar adecuadamente, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? ¿Cuáles son los alimentos que va a evitar? Pues básicamente van a ser, por ejemplo, las carnes, las proteínas, ¿no? Que son muy importantes en la dieta como parte, ¿no? De la alimentación adecuada en nuestro adulto mayor. Entonces, consecuente a esta pérdida de apetito, pérdida en la alimentación, pues nuestro paciente puede entrar en un riesgo nutricional, lo cual también va a empeorar las características de la mucosa de la boca, más riesgo de infecciones, no va a preferir probablemente alimentos más blanditos, más rico en carbohidratos, más rico en azúcares, que va a generar y se va volviendo un círculo vicioso, ¿no? Lesiones en la boca, más riesgo de caries, más riesgo de pérdida dental y todo esto pues va aunándose a una dificultad en una adecuada masticación, en una adecuada deglución. Como les decía, ¿no? Entonces esto va a generar estas alteraciones a nivel de la mucosa de la boca, ya sea por, como les decía, en pacientes desnutridos, se puede ver debido a honguitos, ¿no? O por los medicamentos que está consumiendo, va a generarle a veces lo que llamamos una disgeusia o una ageusia cuando es en el tema de los sabores, ¿no? Vamos a sentir a veces como un cambio en el sabor de los alimentos, como una sensación de sabor metálico, ¿no? O a veces no vamos a sentir adecuadamente el sabor de las comidas, lo cual pues va a llevar una alteración en lo que es la alimentación de nuestro paciente, ¿no? También lo que tenemos es que muchos de nuestros pacientes, dentro ya de lo que es la deglución o el paso de los alimentos, puede presentar ciertas dificultades. Y esto puede estar relacionado a trastornos de tipo cognitivo, trastornos neuromusculares, ¿no? Inclusive la pérdida de masa muscular puede llevar a que mi paciente tenga cierta dificultad para la deglución adecuada, ¿no? Que necesita que toda la estructura, ¿no? De lo que es la faringe actúe con adecuada simetría para poder pasar adecuadamente los alimentos, ¿no? Entonces, si tengo alguna alteración neuromuscular, pues voy a tener dificultades para pasar los alimentos y esto va a hacer que el paciente entre en temor de comer algunos alimentos por miedo a atorarse, ¿no? O aumentarme también los riesgos de neumonías por aspiración. Luego pasamos a lo que es la parte del esófago y vamos a notar que con el paso de los años vamos a presentar cierta disminución en el movimiento del esófago, ¿no? De tal manera que ese bolo alimenticio pues puede en algunos momentos, si es que mi paciente consume una cantidad abundante de golpe, puede llevarle a que se produzca un tema de reflujo o dolor a nivel del esófago, ¿no? Por el lentecimiento en el movimiento para llegar, digamos, a un mejor vaciado, ¿no? A nivel del esófago. Entonces, si nuestro paciente, por ejemplo, come, digamos, muy tarde y rápidamente va a la camita a descansar, puede generarlo eso también un problema de reflujo, ¿no? Como les decía, entonces vamos a ver un aumento en ellos, en los adultos mayores, de reflujo gastroesofágico debido a este déficit en la motilidad a nivel de esta parte del tubo gastrointestinal, ¿no? Como es el esófago. En el estómago, por ejemplo, también vamos a notar que no es un cambio en lo que es la flora intestinal. Sabemos que normalmente dentro de la digestión de nuestros alimentos vamos a producir ciertas cantidades de jugo gástrico, dentro de los cuales pues, el ácido clorhídrico pues, juega un papel importante para regular, ¿no? La flora, la microbiota de esta zona del tubo gastrointestinal y que al disminuir pues va a generar que se produzca una proliferación bacteriana, lo cual también va a llevar a una generación de mala absorción que como vamos a manifestar con molestias gástricas, distensión, ¿no? Sensación de reflujo
lo cual pues obviamente va a dificultar la alimentación de nuestro paciente, ¿no? De nuestro familiar. Luego tenemos también que esta disminución del ácido, ¿no? Pero también la capa que, digamos, gástrica también se va a ver alterada, va a haber atrofia a nivel de la capa del estómago, lo cual puede aumentar el riesgo de gastritis. Y a esto lo asociamos que nuestro familiar, nuestro adulto, tiene que tomar algunos medicamentos como antiinflamatorios, pues pueden agravar o pueden aumentar el riesgo de presentar estos problemas como son de gastritis o úlceras gástricas. Bien, ¿no? Entonces, la idea es que debamos de llevar un control adecuado para poder ver qué medicamentos vamos a estar utilizando de acuerdo a las diferentes patologías que tenemos, a las diferentes enfermedades, y que van a ayudar pues a que tengamos una adecuada protección gástrica, ¿no? Y no corramos el riesgo de un sangrado debido a una úlcera gástrica, o que también consumamos pues alimentos que pueden aumentar más el riesgo de lesión gástrica, ¿no? A nivel del intestino delgado también, ¿no? Entonces vamos a notar que en nuestro adulto mayor el movimiento intestinal es más lento. Entonces la absorción también de los nutrientes va a alterarse, ¿no? Hay también alteración en lo que es la absorción de ciertas sustancias como son los carbohidratos, que es básicamente el principal, digamos, nutriente que el adulto mayor opta a veces por consumir, pero que al no tener una adecuada absorción, pues va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y como les digo, ¿no? Generarnos pues una mayor distensión, malestar gástrico, y así como les decía, las enzimas digestivas también van a disminuir, lo cual a veces los alimentos pues que son ricos en grasa también van a tener dificultad en la digestión, ¿no? Además tenemos también lo que es la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Esto va a enlentecer, pues, como les decía, el peristaltismo, el movimiento intestinal. Esta malabsorción de carbohidratos va a llevar también a un sobrecrecimiento bacteriano, y como les decía, esto está asociado pues a la mayor molestia gástrica, esa dispepsia, esa distensión, los cólicos que puede presentar nuestro paciente o nuestro familiar adulto mayor frente al consumo de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Como dulces, pasteles, alimentos grasos, ¿no? Que pueda consumir. Y a nivel del intestino grueso, también vamos a encontrar una serie de cambios, una serie de alteraciones como son disminución de la motilidad, lo cual pues va a generar un aumento de los cuadros también de estreñimiento de nuestro paciente, ¿no? Que va a generar también molestias o disminución en el apetito, ¿no? Lo cual puede llevar a un riesgo nutricional también en nuestro paciente. Además, tenemos que a nivel de la pared del tubo digestivo, ¿no? Del intestino grueso, se va a generar una cierta debilidad, lo cual va a favorecer la formación de pequeños saquitos conocidos como divertículos. No en todos los pacientes se presenta, pero en los que se presenta, pues puede traer molestias digestivas, malestar, diarrea, o inclusive procesos inflamatorios que pueden ser motivo de una urgencia, de una emergencia, ¿no? Y ser transferidos a un centro hospitalario, ¿no? Las estructuras de los vasos sanguíneos también cambian en nuestro paciente adulto mayor a nivel de lo que es la parte gastrointestinal, lo que puede aumentar también algunos riesgos de sangrado en algunos pacientes, ¿no? Como les decía, el estreñimiento es un problema que afecta casi un 50% de nuestros pacientes, ¿no? Y puede estar asociado también a un tema de deterioro cognitivo, ¿no? O asociado a algunos problemas, algunas enfermedades que pueda tener nuestro paciente, y a los medicamentos que pueda consumir por estas enfermedades, ¿no? Siendo la impactación fecal pues una de las complicaciones más importantes y que son motivos inclusive, como les digo, de llevar a urgencia a nuestro paciente. Entonces,
frente a todas estos cambios, a estas variaciones, tenemos que entender que no podemos administrar o tener o preparar dentro de la alimentación, pues alimentos que puedan generar mayor dificultad en el proceso digestivo de nuestro paciente, ¿no? Tiene que ser una dieta un poquito más balanceada. Entonces, dentro del manejo, las recomendaciones que podemos darle, por ejemplo, empezando por el tema de la cavidad oral, que sabemos que va a tener nuestro paciente dificultad en la masticación, que puede tener riesgo de infecciones, pérdida de piezas dentales. Es necesario entonces que hagamos una evaluación periódica con el odontólogo. Lo indicado es aproximadamente cada 6 meses, ¿no? Para poder identificar algunas lesiones o si es necesario cambiarle la prótesis, ¿no? Para que pueda tener una mejor masticación que pueda permitir una adecuada nutrición, una adecuada alimentación de nuestro paciente, ¿no? Luego, como les mencionaba, los cuidados en la dieta. Entonces, sabemos que nuestro paciente adulto le va a ser muy difícil, le va a costar mucho digerir alimentos que son ricos en condimentos en exceso y sobre todo frituras, grasas o azúcares. Le va a ser muy difícil digerir este tipo de alimentos. Entonces, tratar en lo posible de llevar un adecuado balance de sus nutrientes. Si sabemos que él es, por ejemplo, muy difícil la masticación, tratar de brindarle proteínas, por ejemplo, ya sea pollo, pavita, pescado, de una consistencia que pueda él facilitarle la masticación, la deglución y pueda recibir adecuadamente este nutriente de los cuales pues adolecen nuestros pacientes adultos mayores, ¿no? Igual en el tema se recomienda siempre periódicamente llevar una consulta, una atención también con el tema de nutrición, aprovechando para desearles un feliz día a nuestras nutricionistas también, para que debido al soporte, a los consejos que ellas nos puedan brindar, no tener a nuestro paciente con una adecuada nutrición, saber cuáles son los alimentos ideales, los más nutritivos y que puedan causar menos molestias en la digestión. Luego tenemos también que hacer la evaluación de los fármacos que consume nuestro paciente, nuestro adulto mayor, evitar la automedicación, evitar indicarle algún medicamento que probablemente a un paciente, por ejemplo, con dolor articular, dolor muscular, joven, probablemente le doy un medicamento, a mí me fue muy bien, entonces a nuestro paciente adulto mayor también lo mismo para que le calme y probablemente pueda afectarle y interferir con sus otros medicamentos, ¿no? Entonces, lo ideal es acudir a su control médico y ver cuáles son los medicamentos que realmente los debe de mantener. A veces, igualmente, ¿no? Como en algún momento mencionábamos, podemos hacer un retiro nosotros mismos de los medicamentos que estamos consumiendo sin la orientación médica y podemos tal vez retirarle un medicamento que es muy importante para la salud cardiovascular, para el control de su glucosa, ¿no? Para el control neurológico de nuestro paciente, y al hacer el retiro podemos generar ciertos cambios. Entonces sí les recomiendo cuando vayamos a hacer alguna evaluación de los medicamentos o queremos ver cuál podría ser retirado en nuestro paciente, cuál le puede estar afectando más, hacerle el control con su médico de cabecera, ¿no? Para que pueda hacer la orientación más adecuada. Y bueno, como les decía, lo importante también es poder llevar el control médico periódico para poder identificar también alguna dolencia o alguna patología gastrointestinal que también pudiera interferir con la adecuada digestión, con la adecuada alimentación de nuestro paciente, para poder identificarlos a tiempo y hacer que nuestro paciente pues disfrute su día a día con sus alimentos de la mejor manera, ¿no? Bien, muchas gracias.